Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por estar aquí presentes. Vamos a esperar a que lleguen más personas. Hoy tenemos una clase muy apasionante. Vamos a empezar el nuevo ciclo, el cual he denominado Liberalismo Económico 101 o Economía Liberal 101. Entonces, en ese sentido, vamos a poder comprender por qué la economía tiene en sus diferentes factores la posibilidad de tener muchos contratiempos, muchos detractores y mucha demora en su aplicación en Bolivia. Entonces, lo que podríamos analizar es que este tipo de economía, esta doctrina económica, no se ha enseñado en Bolivia desde la antigüedad, me animo a decir desde la antigüedad, incluso desde la época de el movimiento nacionalista revolucionario, etcétera, en los que se prohibió a mucha gente la posibilidad de estar conociendo una doctrina económica que podía solucionar la vida de las personas, que podía solucionar el tema de la crisis, que podía sacar a mucha gente de la pobreza. Ese es el punto, el que no estamos observando, no estamos analizando por completo las diferentes doctrinas económicas y por el contrario, por ignorancia en Bolivia, los que han llegado al poder no han aplicado sus preceptos de manera clara, de manera efectiva. Cuando se sabe que muchas de estas situaciones, muchos de estos resultados, mejor dicho, han llevado a situaciones de riqueza, especialmente en países como Estados Unidos, en países como Canadá, en países como Italia, Francia, especialmente el Reino Unido, o sea, Londres, cuya capital es Londres, mejor dicho, y algunos países de Latinoamérica como Argentina hasta 1930, hasta los años 30, era uno de los países más ricos del mundo. Entonces, estas doctrinas económicas no han tenido su correcta aplicación. Por el contrario, han tenido diferentes detractores y diferentes sujetos que han ido dañándola, ¿no? Dañándola del todo, dañándola o demonizándola, como se dice, ¿no? Satanizándola para sacar rédito, para engañar a la gente y decirles que en algún modo estas doctrinas no funcionan cuando son en realidad las que mejor funcionan, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver hoy día. Es muy sencillo. Se llama Economía Básica 101, Economía Liberal 101, que es lo básico del liberalismo. Y por ello voy a comenzar citando a este autor para poder entender mejor la perspectiva que se tiene de esta economía liberal. Primero, hay que entender que libertad no significa solamente que el individuo tiene tanto la oportunidad como la carga de la elección. También significa que debe soportar las consecuencias de sus acciones. Libertad y responsabilidad son inseparables. He decidido empezar con esta cita de Friedrich Hayek, que es un economista liberal, en el que, si bien en la economía liberal, como su nombre lo dice, hablamos de las libertades individuales relacionadas más específicamente a las economías de libre mercado o a las libertades comerciales que tiene el individuo, también hay que entender que estas libertades van a representar en algún modo responsabilidad directamente contra las personas que hacen uso de esta libertad económica para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus prójimos. Ese es el principio básico, uno de los principios básicos del liberalismo. Entonces, no se trata solamente de entender a la libertad como un precepto básico que se relaciona únicamente con hacer lo que uno quiere, porque eso se llamaría libertinaje y no tiene nada que ver con la libertad. Entonces, si observamos más a fondo, lo que vamos a ver en este ciclo de estas clases, vamos a empezar a repasar algunos contenidos. El primero, vamos a ver mucho de Adam Smith. ¿Ya? Adam Smith es un filósofo liberal de los años que vivió entre los años 1723 y 1790. La obra principal de Adam Smith titula La riqueza de las naciones, que fue escrita en 1776.
Entonces, en ese sentido, al haber sido escrita en este año 1776, una etapa temprana del liberalismo, por esto, a Adam Smith se le considera el padre del liberalismo clásico, tenemos en consecuencia que este orden de hacer las cosas, este orden de manifestar el bienestar de las personas a través del mercado, está desde muchos años atrás. No solo está desde los 1800, 1900, no. Está desde los 1776, incluso antes. La libertad de las personas para poder comerciar, la libertad de las personas para poder intercambiar bienes y servicios, productos de manera voluntaria, el intercambio libre de mercancías, está presente casi desde el principio de la civilización humana, racional o evolucionada como la conocemos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Tú te preguntarás, ¿por qué estamos retrocediendo a controles de precios, a controles de salarios, a restricciones en la libertad de comerciar, de exportar, de importar, a un Estado cada vez más grande? Bueno, lo que pasa es sencillo, hemos retrocedido. Y al retroceder estamos dejando de lado lo esencial, que es lo básico para la subsistencia de las personas, que es el libre mercado, el libre intercambio de mercancías. Entonces vamos a ver también esta obra principal de Adam Smith que se llama La riqueza de las naciones. ¿Cuáles son los temas fundamentales de esta temática de Adam Smith? Tenemos 4. Vamos a mencionar estos 3 primeros. Tenemos la mano invisible como el interés individual guiado por mercados libres que genera beneficios colectivos. El interés propio o el interés individual hace referencia a que cada persona tiene un interés por mejorar su situación. Es el interés propio, la voluntad propia que tiene cada uno. O sea, cada uno, un ser humano normal, nace con el anhelo, con el deseo de poder mejorar su situación inicial, ¿no? Digamos, el estado inicial del hombre es la pobreza. No nacemos con riqueza. El estado inicial, ¿no? Nacemos y bueno, en el camino vamos generando riquezas, luego las heredamos o no las heredan, riquezas, conocimientos, habilidades, etcétera, las vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, podemos tranquilamente afirmar que esto de la mano invisible que menciona Adam Smith, el interés individual, el interés propio, es lo que motiva a las personas a generar riquezas, a generar un bienestar, un interés de superación. Esta premisa es una máxima en el pensamiento de Adam Smith. ¿Por qué? Porque si el individuo no tuviera el deseo de superarse, estamos perdidos. Si el individuo no tuviera el deseo de vestirse, de tener bienes, de tener productos, servicios, no funciona la economía del libre mercado. Por el contrario, si el individuo pretende que haya un Estado que le facilite todos estos recursos, bienes, servicios, de manera que él no tenga que mover un dedo para obtenerlos, entonces estamos promoviendo la vagancia o la flojera, que son propios de la economía socialista o izquierdista. Y en su caso más extremo, el comunismo. Entonces, cuando el ser humano tiene esta iniciativa propia, el interés propio del que habla Adam Smith, de superarse, de comprar cosas, de intercambiar sus bienes por otros o adquirir bienes, estamos asumiendo uno de los principios o las premisas elementales de Adam Smith. Sin esto no funciona. Y esto es fundamental, esto lo sabemos desde el principio, creo que de la humanidad. Sabemos que el ser humano pretende mejorar su condición actual, trabajando, mejorando sus habilidades, adquiriendo bienes, generando bienes, servicios, productos, etc. Es sencillo. También vamos a ver la división del trabajo y especialización como motores de la productividad, ¿no? División del trabajo y especialización como motores de la productividad. La división del trabajo y la especialización hace referencia a que, por ejemplo, para la elaboración de un lápiz, de un sencillo lápiz o de un bolígrafo, por ejemplo, intervienen varios actores. Para la elaboración de un bolígrafo intervienen los que elaboran los metales en las minas para la punta,
la gente que elabora el plástico, que recubre el bolígrafo, la gente que ha trabajado en la obtención de la tinta, que la vende a grandes volúmenes, es un intercambio, como lo ves, colectivo, ¿no? Entonces, esta división del trabajo permite que nosotros podamos tener bienes que han favorecido a diferentes personas en su proceso de fabricación, y por el lado también tenemos que apoyamos nosotros mediante la compra de ese producto o de ese servicio a todas estas personas que han trabajado en el proceso de elaboración de ese producto o servicio. Entonces eso es bien fácil de entender, no hay por dónde perderse, ¿no? El punto es que la cooperación, que está basada en la división del trabajo y la especialización, hace que tengamos diferentes bienes en la actualidad. Por el contrario, unas ideas opuestas a estas ideas tan sencillas y lógicas es que algunos en pleno siglo XXI, en pleno año 2025, siguen abogando, siguen pidiendo para que el ser humano fabrique todos sus insumos, plante sus alimentos, sus verduras, críe sus animales para consumo. O sea, eso es ir al pasado, retroceder. Hay gente que promueve eso en la actualidad. ¿Por qué? Porque sobre pretexto irracional del medio ambiente, que la acumulación, etcétera, ¿no? Que el daño a la naturaleza, bueno, esos son pretextos que siempre van a estar ligados a las ideas pro-socialistas, ¿no? De no dividir, no hacer la división del trabajo, ¿no? Sino que cada uno tenga esa posibilidad, ese tiempo de invertir en elaborar cada uno de sus productos, ¿no? Y si fuera así, imagínate, si vos fabricarías tu propia ropa, vos fabricarías tu propio celular, tu propia mesa, tu propia silla, vos fabricarías cada cosa que tienes, no te alcanzaría la vida para fabricar todo lo que en el mundo actual tenemos, ¿no? Por eso existe la división del trabajo y especialización. Gente que trabaja en cuero, gente que trabaja en textiles, gente que trabaja en la panadería, gente que trabaja en la carnicería, en la faena, en el criado de ganado, etcétera, ¿no? Esa es la división del trabajo que ha permitido que el ser humano tenga más tiempo, más posibilidad de hacer con su tiempo, generar más riqueza, con su tiempo descansar, etcétera, cosa que antes no era así. Cada quien iba buscando su alimento, cada quien iba buscando su ropa, elaborando su ropa. Era una sociedad primitiva. Eso es lo que no nos damos cuenta, ¿no? Al estar opuestos a estas ideas. Por otra parte, también vamos a ver la crítica al mercantilismo y la defensa del libre comercio, ¿no? Esta crítica al mercantilismo ha surgido especialmente en los años 1700, ¿no? En los años en los que Adam Smith ha elaborado su libro, esto que se llama La riqueza de las naciones. Y esta crítica al mercantilismo ha hecho énfasis en que no solamente las personas que estaban relacionadas al intercambio de dinero, banqueros, etcétera, tengan la posibilidad de crecer, sino que el liberalismo, como no lo entienden los socialistas de esta manera, es el que ha permitido que más personas puedan tener recursos, que más personas puedan crecer o ascender económicamente, y te hablo hasta del siglo XVIII, que más personas puedan mejorar sus condiciones de calidad de vida, cosa que el socialismo desconoce. El socialismo no ha generado ese crecimiento económico. El socialismo solo ha redistribuido lo que han tenido la gente que mayor crecimiento económico ha generado para redistribuirlo, ¿no? Por eso se llama economía redistributiva, entre comillas economía, o economía de expropiación. Las dos palabras favoritas de los socialistas. El otro punto que vamos a analizar va a ser la aplicación actual, ¿no? De estas ideas de Adam Smith. Básicamente, la relevancia del libre mercado para fomentar la innovación y mitigar la pobreza y promover la recuperación en contextos de crisis económica como la que enfrenta nuestra Bolivia. Esto surge como respuesta, ¿no? Como respuesta ante una necesidad y también como propuesta
ante un modelo que ha fracasado. Entonces, si tenemos los dos aspectos, uno que ha fracasado por un lado y presentamos una propuesta, es digna de ser evaluada. Por el contrario, si seguimos promoviendo políticas económicas socialistas que no tienen la posibilidad del libre mercado, estamos seriamente en un problema, ¿no? En un problema muy serio, mejor dicho. El del empobrecimiento, el del encarecimiento del costo de vida, el de la posibilidad, o mejor dicho, de la imposibilidad de tener el ascenso económico, de tener mayores riquezas y en consecuencia hacernos dependientes del Estado. Ese es el riesgo, ¿no? Esa es la introducción de Adam Smith que vamos a ver por 3 clases. Hoy, como verás, es la introducción y no me va a alcanzar el tiempo para avanzar a Adam Smith. Adam Smith va a ir en 2 clases. Hoy vamos a ver una parte y luego va a haber 2 más y luego tenemos la introducción del otro tema. Que vamos a verlo un poquito, que también el que sigue después de Adam Smith es John Stuart Mill. Vamos a analizar la obra, que es más que todo un ensayo que él ha publicado en 1859, que se llama On Liberty, ¿no? Y este On Liberty hace referencia a la libertad que tenemos los individuos, la libertad individual con la que nacemos, ¿no? Con la que tenemos el origen de nuestra vida. Es algo con lo que nacemos, nadie nos puede quitar la libertad, como lo hacen en algunos países de carácter censurador, izquierdista, comunista, etcétera, ¿no? Entonces, analizar a John Stuart Mill, principalmente este ensayo que se llama Liberty, publicado en una columna, en un diario de aquel entonces, es hablar de la defensa de la libertad individual como la base para el progreso social y económico. Esta es una de las máximas del liberalismo clásico o del libertarianismo también, que se ha visto mucho en este tiempo. En la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad privada, que está basado en el principio de no agresión. Entonces, cuando vemos que la defensa de la libertad individual, que es base, según John Stuart Mill, para el progreso social y económico, amenazado por ideologías, por restricciones de mercado, por sanciones, ¿no? a las personas, en consecuencia vas a tener lo opuesto del progreso social y económico. Vas a tener un descenso social y un retroceso económico, ¿no? Esto John Stuart Mill lo explica tan maravillosamente que te hace entender que este preciado valor que tenemos, que es la libertad, y entre ellas la libertad de comerciar, la libertad de circular, hace que haya el progreso armonioso social, el progreso colectivo, como tanto les gusta hablar a los socialistas de lo colectivo, pero nunca van a lograrlo, ¿no? De la manera que lo hace el liberalismo. Y por otro punto, ya para ir iniciando con Adam Smith, tenemos el principio de no daño, el principio de no agresión, límites del poder estatal sobre el individuo. ¿Esto qué significa, los límites del poder estatal sobre el individuo? Básicamente hace referencia a que el poder estatal tiene que estar limitado en cuanto a coartar las libertades de los individuos. Es así de sencillo. O sea, el Estado no tiene que tener tanto poder restrictivo sobre las libertades del ser humano. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del Estado, no somos esclavos de los gobernantes, somos hombres y mujeres libres. Y esto es lo que muchas veces los socialistas no entienden. Coartar libertades, sembrar odio entre las personas, divisiones, para que no estemos unidos, elevar los impuestos también es una forma de atropello a la libertad. Elevar los excesivos impuestos es un atropello a la libertad por parte de los socialistas. Eso es esencial, ¿no?
Y también vamos a ver la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo de las ideas económicas innovadoras. Recordemos que la innovación surge en contextos menos reprimidos, o sea, en economías, en países con economías menos reprimidas. ¿Qué quiere decir menos reprimidas? Que tienen menos regulaciones de impuesto de esto, impuesto del otro, aranceles, etcétera, ¿no? Esas son economías reprimidas, exceso de impuestos, tasas arancelarias elevadas, restricciones comerciales, ¿no? Represión económica a un país lo hace retroceder. Por el contrario, si hay libertad de expresión, que es una de las libertades también muy importantes, como para expresarnos, como lo hacemos ahora, son países que van a tener mayor desarrollo de la innovación. Y la innovación está ligada necesariamente al progreso económico. Está estrictamente ligada al progreso económico las libertades, como por ejemplo de expresión. Es así de sencillo el poder entender esta economía desde John Stuart Mill. Por último, la aplicación actual de John Stuart Mill va a ser la libertad individual como pilar para resistir regulaciones excesivas que limitan el emprendimiento en tiempos de decadencia económica, ¿no? Siempre lo que vamos a ver de cada autor lo vamos a aplicar al contexto actual en el que está atravesando, lamentablemente. Y por culpa de Evo Morales, por culpa de Luis Arce, por culpa de Marcelo Montenegro y los demás masistas o socialistas que han empobrecido a Bolivia, estamos atravesando esta mala situación económica, ¿no? Bueno, comenzamos entonces con Adam Smith. Ya, vamos a comenzar con Adam Smith y poder entender cómo este autor ha desarrollado, él es el que ha dado origen al pensamiento económico liberal, como esencia, ¿no? Como su articulación, como poder aplicarlo de una manera coherente y sobre todo funcional. Algo que distingue al liberalismo económico o a las medidas que están basadas en la libertad del individuo es que son efectivas, funcionan, generan bienestar, generan riqueza, generan desarrollo, en contraposición de las ideas izquierdistas que generan escasez, que generan malestar, que generan muerte incluso. Y obviamente está por demás decir las restricciones a las libertades del individuo. Entonces, lo que vamos a ver al inicio es esto. Adam Smith y la riqueza de las naciones. Es la obra principal de Adam Smith. Él nació en 1723, falleció en 1790. Se lo considera el padre de la economía moderna, es decir, la economía que ha resultado en beneficios positivos, en ascenso económico en los países donde se aplicó. Fue también un filósofo moral, además de pensador económico, filósofo económico, también fue un filósofo moral. Eso es muy importante lo que vamos a ver. La riqueza de las naciones en 1776 es la base del liberalismo económico. Promueve la libertad y el bienestar colectivo. ¿Por qué digo que promueve el bienestar colectivo? Porque en el modelo liberal económico o de economía liberal, como quieras llamarlo, o incluso puedes llamarle de libre circulación de capitales, se rige por el intercambio voluntario entre individuos. Entonces, para que un modelo económico como es el liberal, economía, ¿no? Liberal, tiene que necesariamente participar o estar integrado por diferentes individuos, no solo uno, porque este uno depende de los que le van a comprar o adquirir su servicio. Entonces, al no tener un mercado, una cartera de clientes, como se llama, algunas veces, entonces el individuo no va a generar el bienestar colectivo. Por el contrario, sí va a generarlo cuando intercambie productos y servicios, etcétera, mercancías con los demás individuos, y esto a su vez va a generar un bienestar colectivo, no solo en el que ha generado o ha producido la mercancía, sino también en ese núcleo en el que está este individuo, generando bienestar.
La gente compra bienestar, la gente vende bienestar. Eso es lo básico de la economía liberal. Entonces, este es uno de los principios en el que el libre intercambio de manera voluntaria, como se dice, ¿no?, de mercancías, genera bienestar, tanto en el que produce como en el que consume. Un principio básico de Adam Smith. Hay una conexión que yo hago siempre con el cristianismo, porque recordarán que los socialistas son ateos, no sé por qué. Bueno, sí lo sé, pero te lo voy a decir al final de la clase de hoy. ¿Qué es esta? La parábola de los talentos tú la puedes encontrar en Mateo 25, 14, 30, que habla, ¿no?, de cómo un amo, un dueño, qué sé yo, da a sus 3 empleados una determinada cantidad de un monto, una moneda que se presume que en ese momento se llamaban talentos, en la que hace referencia básicamente a que los individuos tienen esa necesidad de multiplicar lo que se les es dado. Y esto es lo que partía, ¿no?, del ejemplo anterior, el interés propio, el interés en uno mismo. ¿Por qué las personas hacen crecer su dinero? Pues porque es lo que estamos destinados a hacer para progresar. Por eso esta parábola de los talentos va a la perfección con lo que menciona Adam Smith. Es ni más ni menos lo mismo, que uno, en base a producir bienes o servicios, en resumen, mercancías, está multiplicando. ¿Y estamos llamados a hacer eso? Sí, podemos hacerlo, tenemos las facultades de hacerlo. Por el contrario, no podemos esperar no hacerlo o esperar que venga un gobierno y te dé, ¿no? No, eso no es tan bien, no es lo correcto. El otro punto es la relevancia, ¿no?, que tiene el contexto de Adam Smith, es que las ideas ofrecen soluciones para la crisis económica actual. ¿Esto qué quiere decir? El libre mercado siempre se va a caracterizar para poder hacer que las personas tengan la posibilidad de sobrellevar la crisis. O sea, uno de los principios de economía liberal básica es también que el principio de escasez. O sea, todo es escaso y hay que procurar trabajar en pos de solucionar la escasez y no gastar más de lo necesario. Ese es lo básico, ¿no? Gastar lo esencial, efectivizar los recursos para que se multipliquen y rindan más. Maximizar su rendimiento se lo llama actualmente. Entonces, entender eso en un contexto actual en el que está atravesando Bolivia, como lo es una crisis económica, una inflación permanente por el mal manejo o el desmanejo, sería más correcto, económico que han tenido los masistas, es un remedio, ¿no?, un aliciente que podemos empezar a aplicar para que nuestras próximas generaciones tengan mejores días, tengan desarrollo, tengan ascenso social, tengan acumulación, tengan ahorros, tengan diferentes posibilidades de crecer de manera económica. Entonces, estas ideas de Adam Smith encajan a la perfección en contextos de crisis como el que está atravesando Bolivia. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hay una cita que quiero mencionar que está ahí al pie de la pantalla, que dice, ¿no?, cada individuo busca su propia ventaja, pero promueve la de la sociedad. Esto es lo que siempre atacan los socialistas, ¿no?, que el liberalismo, que el monetarismo o el capitalismo, que son básicamente lo mismo con diferentes nombres, hace que los sujetos se vuelvan individualistas. Siempre lo atacan, ¿no? Siempre son muy atacan sin conocer, muy agresivos con la doctrina de la economía liberal. Ellos te dicen, sí, ¿no?, promueve el individualismo, que aplastas al otro. Imposible. ¿Por qué es imposible? Porque, como te decía hace un rato, cuando alguien produce, te daba el ejemplo de este bolígrafo, no lo produce solito. En el modelo económico que estamos viviendo actualmente,
en el que tenemos acceso a diferentes comodidades más que en cualquier otra etapa de la historia, han intervenido, por ejemplo, para este bolígrafo, como te mencionaba, diferentes actores, ¿no? Los que fabrican el metal para la punta, los plásticos para su cubierta, la tinta, gente que comercialice, gente que transporte, etcétera, ¿no? Y esto interviene en diferentes personas. Y si te das cuenta, y eso es lo sincero, lo real del modelo económico liberal, es que cada persona, mientras trabaja elaborando un producto, mediante la división del trabajo o la especialización, lo que está haciendo en realidad es buscar su bienestar propio. O sea, yo no he visto a una persona que trabaje y reparta su ganancia con gente ajena. A lo mucho lo repartirán con su familia, porque son sus seres queridos, cercanos. No veo a gente que trabaje y reparta y regale su dinero como si no le hubiese costado. Y eso está bien, no está mal. Eso es lo que el socialismo a veces engaña, ¿no? Está bien que las personas busquen su bienestar propio, porque para eso están trabajando, para eso tienen pulmones, pueden moverse, etc. Entonces, mientras haya personas que puedan movilizarse, tengan todavía, gracias a Dios, la voluntad de superarse y también la posibilidad de pensar para generar riqueza, pues bienvenido. Y lo justo es que cada quien sea dueño del fruto de su trabajo. Es así de sencillo. Por eso ya Adam Smith citaba en este libro, cada individuo busca su propia ventaja, pero al hacerlo está promoviendo la ventaja de la sociedad. O sea, cada uno crece, busca su propio bienestar, pero al mismo tiempo que está haciendo eso, hace que su conjunto, que el lugar donde se encuentre, su comunidad, etcétera, como quieras llamarlo, crezca. Porque es un intercambio voluntario en el que uno solo no tiene que intercambiar con otras personas. Por eso, mientras uno crece, su contexto, su sociedad, como dice, también va de la mano en crecimiento, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva para continuar. Vemos acá esta parte, ¿no? La mano invisible, el principio fundacional. Esto de la mano invisible es lo que ha desarrollado más Adam Smith, ¿no? Este es uno de sus ejes, ¿no? Uno de sus troncos, un eje troncal del libro La riqueza de las naciones, la mano invisible. Aquí hace referencia a Adam Smith cuando dice la mano invisible. Dice, los individuos al perseguir su interés propio generan beneficios colectivos en mercados libres. Como la cita que estaba aquí, ¿no? Cada individuo busca su propia ventaja, pero promueve la de la sociedad. Esencial, no hay por dónde perderse, ¿no? Lo mismo tenemos acá. Los individuos al perseguir su interés propio, el interés en uno mismo, el interés individual, más como en algunas traducciones se menciona el interés propio, están buscando promover una libertad, ¿no? Por medio, mejor dicho, están buscando promover un crecimiento a través de una libertad que se nos es dada desde el nacimiento, ¿no? Entonces, buscar los intereses propios no te hace individualista, no te hace egoísta, porque en un contexto de mercado de intercambio vas a tener que hacer necesariamente intercambios comerciales con otras personas, cosa que el socialismo lo niega, ¿no? Rotundamente y dice no eres individualista y tiene que haber un Estado que restrinja tus ganancias, que cuide tu dinero y que, ahora miren por ejemplo, hasta les damos el dinero de nuestras jubilaciones, con que han estatizado la administración de pensiones, ¿no? de jubilaciones, los descuentos que se les hace a las personas. Ya sabrás para qué lo han estatizado, ¿no? Para tener acceso a ese dinero, eso es lo peor. Van a mal manejar, van a mal administrar las pensiones de los bolivianos, por eso han estatizado los fondos de pensiones, para tener más dinero, para malgastar, para redistribuir, para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, por eso los individuos, dice, al perseguir el interés propio,
generan beneficios colectivos en mercados libres. Siempre que haya mercados libres va a suceder esto, ¿no? Porque si hay mercados regulados, esto no se cumple. Mercados hiperregulados por el Estado, o sea, mercados reprimidos o con muchos o excesivos controles, y los individuos que busquen perseguir su interés propio, pues muchas veces no van a poder satisfacer o repartir esta búsqueda de bienestar con los prójimos, ¿no? Porque el Estado va a restringir, la ganancia va a ser menor y solo va a perseguir su interés propio y va a beneficiarse él mismo o a unos pocos más, ¿no? Cuando hay mercados regulados. Esto es lo que estamos descubriendo recién con Adam Smith, ¿no? En contraposición de lo que nos venía diciendo siempre el socialismo clásico, de que una hiperregulación del Estado hace que haya más beneficios, pero no es cierto, ¿no? Por el contrario, las restricciones que generan los regímenes socialistas sí hacen que los beneficios se diluyan, se disminuyan también al ser extraídos por medio de los impuestos en favor del aparato estatal, ¿no? Del engrandecimiento del aparato estatal. 2. Ejemplo histórico. El comercio en Londres del siglo XVIII impulsó la riqueza sin intervención estatal. En esa fotito puedes ver una representación de lo que se veía en esa época en Londres del siglo XVIII. El inicio de los mercados, la gente intercambiando de manera voluntaria y sin la regulación del Estado bienes, productos, servicios, generando riqueza. Y esto ha ocasionado que país como Londres sea en su mejor momento una potencia, ¿no? Que también en su mejor momento la libra esterlina, que era la moneda del Reino Unido, tenga muchísimo valor, sea una moneda muy apreciada, ¿no? Y esto no es magia, no es arte de magia, es libre mercado, sin intervención estatal, un mercado libre. Es así de sencillo, no hay por dónde perderse. A su vez, como dice este texto, el interés propio responsable se alinea con el mandato de administrar bien los talentos. ¿A qué hace referencia? Estábamos analizando, ¿no? la parábola de los talentos y decíamos que este interés propio hace referencia a la posibilidad de administrarlo, porque si te das cuenta en la parábola de los talentos, el que administra mejor gana más que el que administra mal, ¿no? El que administra mejor gana más. Es así de simple. Y eso es una regla del mercado. No es el que roba más le va mejor, no, eso es un delito, como pasa en Bolivia, ¿no? Los que roban más, los corruptos, los narcotraficantes, etcétera. No, eso está mal, es una situación que hay que cambiar y eliminar de raíz por medio de la fuerza, etcétera, ¿no? Por el contrario, el libre mercado hace referencia a quien administra mejor le va mejor. Y ese es un mandato que está hasta en la Biblia, como lo hemos visto, y que sin ni siquiera conocer la Biblia lo aplican muchas personas para el correcta administración de sus recursos, de sus bienes, ¿no? Para mantenerlos y agrandarlos. Ahora, si veamos esta cita de Adam Smith que dice: no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino de su interés propio. Cuando empieza la división del trabajo, ya hemos salido de una etapa en la que el ser humano cazaba su propia comida, perseguía su propio alimento, cosía su propia ropa, etc. Estamos entrando en una etapa en la que se trata de la especialización, división del trabajo, y surgen los oficios. Los oficios, ya no tenías que hacer tu pan, ya tenías más tiempo, ya ibas a comprarlo, ya se estaban existiendo los medios de... En ese entonces empezaba el trueque, después la moneda surge como una representación para facilitar el intercambio, ¿no? El valor, o sea, no es que el dinero es malo, sino que es una representación
de tu esfuerzo, tu tiempo, y se ha puesto eso para intercambiar, para facilitar el intercambio, ¿no? De bienes, de productos, de mercancías. Es así de simple. Entonces, cuando surge estos oficios, como lo decía Adam Smith, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o el panadero que esperemos nuestra cena, sino de su interés propio, porque ahí hay intereses cruzados. El panadero le interesa vender el pan, a nosotros nos interesa comprar el pan porque nos alimentamos a través de ello. El pan, que es uno de los alimentos más importantes. La carne, ¿no? El carnicero no es de benevolencia que esperamos nuestra cena por que nos las da el carnicero. No, es un intercambio. Carnicero que nos ofrece su producto y que nosotros queremos, necesitamos ese producto para satisfacer nuestras necesidades, nuestros apetitos, ¿no? Esa es la realidad que presenta este libre intercambio de mercancías o intercambio voluntario, el libre mercado. Y ya para ir finalizando en esta noche, es eso, ¿no? Lo que decía, el interés propio, ¿no? El carnicero, cada quien que nos ofrece un producto sigue su interés propio. Es un intercambio voluntario. Y este intercambio voluntario se da en contextos de libre mercado, sin que el Estado te esté restringiendo, obligando a tener precios, obligando a controlar salarios, no. El Estado daña con su interrupción, su manipulación, daña este libre intercambio, ¿no? Eso es lo que tenemos, lamentablemente, ¿no? En este tiempo. Ya, y esto lo último, antes de la última, te quiero explicar esta tabla, ¿no? Las curvas del libre intercambio. ¿A qué hace referencia? Tienes en el eje Y, tienes el precio, en el eje X tienes la cantidad, ¿ya? En un punto vas a tener que cuando hay mayor cantidad, hay mayor oferta, ¿ya? Cuando hay menor cantidad, hay menor oferta, eso lo básico. Pero a mayor cantidad, el precio va a disminuir. Y a menor cantidad, el precio va a aumentar. Esa es una regla de mercado. No hay por dónde perderse. Es sencillísimo. A mayor oferta, significa que hay mayor cantidad, el precio disminuye. ¿Ya? Y a menor oferta, como está en la línea verde, que es la línea de oferta, la curva de oferta, obviamente hay escasez, ¿ya? Y en consecuencia el precio va a aumentar, por eso está hasta este punto. El precio puede estar aquí abajo, pero si hay mayor oferta, el precio, ¿no?, puede disminuir. Ahora, ¿para qué nos sirve entender esta curva de precios? ¿Por qué? Porque los socialistas atacan a este eje verde, especialmente a la línea verde, a la oferta. Te doy el ejemplo clásico que nos permite entender con claridad esto. Si en Bolivia tuviéramos más oferta de líneas aéreas, por ejemplo, no tendríamos la necesidad del monopolio estatal que hay, BOA, que ofrece un mal servicio, ¿no? Entonces, al atacar la oferta, la cantidad de oferta de líneas aéreas, lo que hacen los gobiernos socialistas, y monopolizan, ¿no?, por una empresa estatal, entonces el precio va a aumentar. Y en consecuencia, la demanda va a decaer, porque solo tienes un precio de un monopolio, que es en este caso BOA, y no tienes la posibilidad de elegir otras aerolíneas. En consecuencia, esta empresa va a monopolizar, que ha sido monopolizada por el Estado a la fuerza, con dinero de los bolivianos, no va a competir con otras empresas. Y eso es lo peor que le puede pasar en términos de mercado a una economía de libre mercado, el tener la escasez de competencias. ¿Por qué? Porque al ser un único producto, o al tener el aval del gobierno de
en Bolivia se comercializa solo este producto y no hay otro producto, por más que de los productos de afuera o de otro país sean de mejor calidad y mejor precio, no se comercializan. ¿Por qué? Porque el Estado ha creado un monopolio de empresas, en este caso públicas, estatales, como quieras llamarlo, como ellos de manera con eufemismos le han denominado estratégicas, pero que de estratégicas no tienen nada, ¿verdad? Entonces están haciendo que la oferta disminuya y en consecuencia los precios se eleven demasiado, ¿no? Eso es lo que está pasando en Bolivia y más aún ahora con la escasez de dólares, ¿no? El no permitir la libre competencia en el que el usuario sea libre de elegir a qué empresa darle su dinero para adquirir un servicio, un producto, una mercancía. Ahora, muchos de también los socialistas te hablan del equilibrio de mercado, pero también esa es una regla, ¿no? En la economía básica, este equilibrio de mercado hace cuando hay una considerable cantidad de oferta, no hay una excesiva oferta que haga que bajen los precios, ¿no? Como siempre doy el ejemplo de las naranjas. Cuando es temporada de naranjas, hay demasiada oferta de naranjas y en consecuencia bajan los precios, ¿no? Porque se tienen que vender. Cuando no es temporada de naranjas, bueno, en Bolivia gracias a Dios tenemos casi todo el año, pero hay una temporada que llega menos, entonces sube el precio de las naranjas. Es una regla básica de la economía. Entonces el equilibrio de mercado se logra cuando hay un equilibrio entre oferta y demanda. Si se fijan las líneas, la curva verde y la curva rosada están en un punto de equilibrio, ¿no? No hay excesiva oferta de producto y la demanda está ahí en base a la cantidad de producto existente o en base a la cantidad de producto que el mercado, esa mano invisible que dice Adam Smith, le dice al productor cuánto producir para no desperdiciar, echar a perder su producto o para no tener escasez, ¿no? Tener más pedidos de lo que él ha producido. O sea, tener un equilibrio que el mercado, así como le demanda, él ofrezca, ¿no? Ese es el equilibrio de mercado. Lo opuesto pasa en el socialismo, ¿no? Cuando se ha disminuido la oferta, pero la demanda se ha mantenido o ha aumentado por el incremento poblacional o más gente quiere ese producto, pero no hay. El caso que ha pasado en este tiempo, el aceite, ¿no? El Estado ha dicho, vamos a crear una empresa de aceite. Bueno, no es que es el Estado, no es que es Luis Arce, no es que es el ministro Novillo, la ministra, no sé, Juanita. No, han creado con dinero de los bolivianos, ¿no? Empresas, ¿no? Empresas estatales, empresas públicas, las han denominado estratégicas, entre comillas, y ¿qué han ocasionado? Han ocasionado una baja, un descenso en la oferta. En esta curva verde, que estamos viéndolo aquí, ahí está, han ocasionado un descenso, pero la demanda ha ido aumentando. ¿Por qué han ocasionado descenso en la oferta? Porque, por ejemplo, han obligado a los empresarios que producen aceite, maíz, arroz, etcétera, a, por ejemplo, elevar los salarios de los trabajadores. Pero un incremento salarial nunca va a ser bueno cuando es dictado por un gobierno, porque el dinero no se crea por decreto, se crea en base a ganancias reales, ¿no? Pero el gobierno obliga, ¿no?, a las empresas a elevar salarios por obligación. ¿Y cómo van a cubrir este incremento salarial los empresarios? Pues te suben el producto. Ya, ¿y qué hace cuando te suben el producto? Aparece el gobierno socialista, izquierdista, populista con el control de precios. Dice, no, bueno, ha subido el producto, tiene que bajarlo de precio. No, pero ustedes me han obligado a subir salarios. No, tienes que cobrar este precio. ¿Y cómo voy a cubrir el incremento salarial que me han obligado ustedes a hacer? Les dicen. No sé, los socialistas hasta ahí llegan, no tienen el cerebro, no tienen las neuronas suficientes para dar más respuestas, ¿no? En consecuencia, el productor dice, bueno, ya que el gobierno me obliga a vender a este precio y los precios reales haciendo números no me salen, entonces yo voy a disminuir mi oferta,
¿no? Ahí está generando escasez. Disminuyo mi oferta porque no me conviene vender este precio que me dice el gobierno, pero si no lo hago, me sanciona, ¿no? Con que él tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? El uso del monopolio de la fuerza, la sanción, la policía, le arrestan, etcétera, le quitan, ¿no? O deja de vender su producto, ¿no? Prefiere almacenarlo. Y ahí intervienen los socialistas y dicen, no, tiene que vender, pero yo no quiero vender ese precio porque no me sale, no cubro gastos. Y lo obligan a vender. Entonces, ¿qué hace? Produce menos, porque tampoco lo obligan a trabajar. Produce menos y al producir menos empieza la escasez. Entonces, ¿qué pasa con esta curva? La curva de la oferta disminuye y la curva de la demanda sigue, la rosada, a ver, lo voy a señalar bien. La curva de la oferta disminuye y la curva rosada de la demanda se ha mantenido porque no es que las personas han dejado de consumir aceite, sino que por el contrario siguen teniendo necesidad, por ejemplo, de aceite y el precio sube, ¿te das cuenta? Y el precio va a subir. Lo que ha pasado con el aceite, ¿no? O si bien ha habido un control de precios, ha habido el aceite que dice el gobierno que está baratito, pero no hay ese producto, no es una fantasía, hay una hora en un producto del aceite barato y en esa hora se acabó. Y va a haber a la otra semana solo una hora y se va a acabar porque no hay. O sea, no puedes controlar precios, no puedes controlar salarios, no puedes controlar las libertades económicas. Está haciendo en contra de esto que Adam Smith plantea, que es la mano invisible, que el mercado se regula por el interés propio, no porque al Estado le conviene hacer populismo con políticas que va a ganar, votantes, que va a ganar acreedores por una medida populista y en consecuencia dañar el mercado, ¿no? El equilibrio del mercado. Eso es lo más lamentable, ¿no? Hay algunos comentarios, dice Damaris, ¿quiénes son los actuales millonarios del mercado de la minería? No sabría decirte, Damaris. Así es, este gobierno socialista prefiere regular los precios de los productos de alimentos y sin saber, mejor dicho, ellos, que esto daña la productividad, ¿no? El incentivo a la producción. Y ya, para finalizar esta noche, tenemos, ¿no? Que la mano invisible con los beneficios mutuos, que básicamente es lo que decía Adam Smith, que el mercado se podía regular por esto, lo que es el interés propio, ¿no? La iniciativa de cada individuo en su libertad de mejorar su condición, de adquirir lo que quiere, adquirir productos, adquirir ropa, adquirir, no sé, etcétera, o si no quiere ahorrarlo, en su plena libertad. Dice, los precios de mercado coordinan la oferta y la demanda, beneficiando a compradores y vendedores. Quiere decir que esta curva, que la veíamos hace un ratito, este punto amarillo del equilibrio de mercado, solo es posible cuando no hay regulaciones del Estado. Cuando el Estado, mejor dicho, en la medida que el Estado se haga más a un lado del proceso de intercambio de bienes y mercancías y productos entre las personas, va a haber un mayor equilibrio de mercado y en consecuencia los precios van a oscilar ahí con décimas, o sea, esto quiere decir casi nada, lo que sería la estabilidad, el equilibrio. Todo lo virtuoso, todo lo prudencial, todo lo digno de admiración mantiene un equilibrio. No se va ni muy a lo barato ni muy a lo caro. Es lo que es, cuesta lo que es. Pero el socialismo, con su intervención al Estado, al mercado, hace que este equilibrio de mercado no exista. Y vaya, como te digo, la curva verde haga un descenso de la oferta y la demanda se mantenga y el precio se incremente, como ha pasado con el aceite, el arroz, el trigo, todo ha subido, ¿no? Mal manejo económico, algo tan sencillo que puede resolverse, pero que los socialistas, como digo, si supieran de economía, no serían socialistas. El ejemplo histórico. Los mercados de textiles en Inglaterra crecieron al satisfacer la demanda sin controles estatales. Ese es un ejemplo clarito, ¿no? De cómo en el Londres del siglo XVIII, esta época en la que vivió Adam Smith, vio
que sin la intervención del Estado, el mercado, la gente se beneficiaba de mejor manera y esto generaba crecimiento económico, porque esa es la naturaleza del intercambio económico, el crecimiento. Uno al vender un producto, un servicio, su trabajo, está buscando un beneficio, ¿no? Que si se ve regulado por el Estado se ve claramente dañado. ¿Cómo se ve dañado? Como lo te decía, ¿no? El control de precios y salarios en Bolivia, que lo han aplicado desde la antigua Grecia, por eso el libro se llama 4000 años de controles de precios y salarios, que también lo vamos a ver dentro de 8 o la última clase es 4000 años de controles de precios y salarios. Esta es la primera clase, una parte, porque falta, para Adam Smith nos faltan 2 encuentros más que va a ser este jueves y al próximo martes. Y en consecuencia, acá, ¿no? Podemos tener que este ejemplo claro de los mercados textiles de Londres es evidencia de que menos intervención estatal, menos impuestos, menos regulaciones, el mercado crece mejor, tiene su punto de equilibrio más duradero en el tiempo, en consecuencia precios estables, lo que sería la estabilidad económica que tanto se busca, ¿no? La relevancia actual. ¿Por qué? Porque es importante reducir regulaciones. Esto permite a las empresas locales innovar en la crisis económica. Mientras más regulación, menor crecimiento. Menor regulación, mayor crecimiento, ¿no? Esa es una regla básica, como la de las curvas de oferta y demanda, ¿no? Hay un excedente, incluso cuando hay un equilibrio de oferta y demanda, que si son bienes almacenables o durables, se guardan, ¿no? Para épocas de, como dicen, de vacas flacas, ¿no? O de climas adversos, etcétera, ¿no? En fin, como estábamos ya terminando esta parte, dice, a ver, vamos a partir de esta cita textual que está ahí abajo, ¿no? Que la teníamos de Adam Smith. No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino de su interés propio, ¿no? Como lo decía hace un ratito. El interés propio de cada individuo de vender su producto y el interés propio de cada otro individuo de adquirir ese producto que le beneficia. Es lo más natural que hay desde el principio, yo diría, de la civilización como la conocemos. Ahora, los socialistas siempre se hacen de buenitos, ¿no? De justicia social, que inclusión, que dinero para todos, ¿no? No te hablan, ¿no?, de generación, te hablan de redistribuir el dinero de otros. La conexión con los principios sería en este punto de que la cooperación en el mercado reflejaría el amor al prójimo al satisfacer necesidades mutuas. Porque yo salgo beneficiado vendiendo un producto, un servicio, etc. Y esta persona que adquiere el producto o servicio sale beneficiado. ¿Cubrimos necesidades entre ambos? Sí, cubrimos necesidades entre ambos. Yo vendo algo y obtengo algo a cambio. La otra persona pone su dinero por ese algo y obtiene un beneficio a cambio del dinero que está entregándome, ¿no? Ese es el libre intercambio. Y si en eso no puedes ver un intento de mantener la paz o buscar el bien de la otra persona, pues estás esperando únicamente que los socialistas intervengan en el mercado y te hagan dependiente del Estado, ¿no? Por eso, con esa frase de Adam Smith voy a cerrar el día de hoy, que buscamos, ¿no?, satisfacer necesidades mutuamente. El libre mercado funciona cuando es mutuo, entre varias personas o grupos de personas. No es de la benevolencia del carnicero, ni del cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena. No es de la caridad, sino de un intercambio, de un interés propio. La mayoría del tiempo, ¿no? Otra cosa son los obsequios, los regalos, el cariño, etc. Y eso no es obligatorio, eso no es a punta de pistola como lo hace el socialismo, ¿no? Sino que hay un interés de por medio y eso es normal.
No es como los socialistas han dicho que eres individualista, egoísta, no. Porque yo no he visto, como te dije hace un momento, a nadie ver trabajar para después regalar su dinero a lo loco y no quedarse con nada. Siempre uno trabaja por sí mismo o por los suyos. Intercambia, ¿no? Beneficio mutuo. Libre mercado. Con esto voy a terminar el día de hoy. Dios mediante, nos vemos el día jueves, un poco más temprano, a las 7:45 de la noche. Por su atención, muchas